Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que tienen la fe en el Señor Jesucristo y en su Palabra. Y de la misma manera nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo corto de gracia. O en todo caso estamos en un tiempo de paz que Dios ha dispuesto en este tiempo. Y nosotros necesitamos aprovechar al máximo estos días porque los días son malos. Necesitamos redimir el tiempo, dedicar nuestra vida entera para poder conocer realmente el plan de salvación completo que Dios ha dispuesto para salvar al pecador del pecado a la santidad. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie pueda gloriarse, sino toda la gloria sea a Cristo Jesús, que concede justicia, justificándole. Porque Efesios 2:8 al 10 dice, porque Cristo, para conceder su justicia, de nuevo crea un nuevo hombre para buenas obras, para que ahora el cristiano en nueva vida pueda ser realmente un hijo obediente, un hijo cumplidor de la ley. Aunque no exista la ley, siempre cumpliría la ley, viviría la ley, porque esa es su nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, una naturaleza de Cristo, una vida de Cristo sin pecado, perfecto, santo, limpio, puro, sin mancha, ni mácula, ni cosa semejante. Ese es el plan de salvación que estamos estudiando en este tiempo. Dios pueda bendecirnos en esta noche con su palabra y Él pueda ser nuestro maestro y nosotros podamos percibir al Espíritu Santo que está llamándonos por medio de su palabra. Estamos entonces en el estudio número 454 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo, por la vida perfecta de Cristo que quiere imputarnos, que quiere atribuirnos. Y una vez que recibimos la vida de Cristo en el nuevo nacimiento, ahora necesitaremos permanecer en Cristo y recibir diariamente la justicia impartida para conservar esa vida de Cristo en este tiempo tan difícil que estamos llegando. Hoy vamos a continuar entonces estudiando acerca de la ley. Hemos estudiado hasta aquí el mal uso de la ley. Y ahora vamos a ingresar a estudiar con qué finalidad entonces Dios envió la ley. Porque hasta aquí hemos aprendido este mensaje que en una forma clara, sencilla y directa, una de las mensajeras del Señor presentó en 1888 en el Congreso de Minneapolis, donde el pueblo adventista estaba reunido de todo el mundo, más de 90 delegados. Y Dios honró a este pueblo con este mensaje para que este pueblo adventista pueda llevar a todo el mundo este mensaje, donde la mensajera del Señor Helena Hardon de White, el doctor Waggoner y el pastor Alonzo T. Jones predicaron este mensaje.
Pero el pueblo adventista rechazó este mensaje porque ellos estaban tan entregados a la ley, tan absortos en la ley, y solo predicaban la ley y la ley y la ley. Solamente mencionaban secundariamente a Cristo y la fe. Entonces, la ley no cumplía realmente su función. Y el mal uso de la ley estaba realmente en acción. Y este mensaje entonces fue rechazado hasta nuestros días. Y podríamos decir, por ese rechazo, Dios ha permitido que este mensaje llegue hasta nosotros en este tiempo final. Después de esto no hay otro mensaje, porque el mensaje de justificación por la fe, que invita a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la perfecta y permanente obediencia a la ley de Dios, es el último mensaje de misericordia que ha de ser dado al mundo en fuerte pregón con el poder de la lluvia tardía. Y así terminará la historia de este mundo. Entonces, sea con nosotros y sin nosotros en este tiempo, igual continuará este mensaje adelante. Entonces ahora, hoy vamos a continuar estudiando. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Con qué finalidad Dios envió la ley? Hemos visto hasta aquí que primeramente la ley de los 10 mandamientos es la copia del carácter de Cristo, es la fotografía de Dios. De la misma manera también, la Biblia es la ampliación de la ley de Dios. Entonces la Biblia también es copia o fotografía del carácter de Dios. Y también los libros, los testimonios del Espíritu de profecía, también son la ampliación pormenorizado de la Biblia y de la ley de los 10 mandamientos. Y su objetivo, su finalidad, también es mostrarnos a Dios, llevarnos a Dios, porque es copia exacta del carácter de Dios, fotografía de Cristo. Pero ahora la ley, la Biblia, los testimonios como copia o como fotografía cumplen funciones o usos o objetivos importantes. La primera hemos visto que Dios envió para poder revelar el pecado del ser humano. Es el detector del pecado. El apóstol Santiago dice es como un espejo para mostrarnos nuestra real condición pecaminosa y que estamos en una situación desesperante. Nos dice que somos pobres, ciegos y desnudos, miserables y desgraciados. Realmente esa es la vida que vivimos en este mundo. Todo ser humano cada día se afana por educarse, se afana por trabajar, se afana por buscarse la vida, se afanan por agrandar o hacer crecer sus empresas, su dinero, los que tienen posiciones, pero siempre viven mal. Siempre viene el fracaso, siempre viene la oposición, los obstáculos, los problemas y toda clase de sinsabores. A la final siempre están vacíos los seres humanos, siempre están descontentos. Nadie está conforme con su situación, ni el pobre, ni el rico, ni el sabio, ni el ignorante. Entonces, eso es lo que la ley de Dios revela. Es el espejo que nos muestra que nuestra vida, dice, es como un trapo de inmundicia.
Nuestro corazón es perverso. Estamos acostumbrados a hacer el mal. Nuestros males, nuestros pecados se derraman como el agua. Salen de la fuente del corazón, del depósito del corazón, de la raíz del corazón. Corazón egoísta. Separados de Dios, el ser humano vive en tristezas, en dolores, en aflicciones, en toda clase de males, desesperado, de miedo. Eso es lo que la ley nos revela y nos dice: estamos mal. Es el espejo que nos muestra. Y como espejo, así como el espejo no puede solucionar las manchas, la suciedad de la persona o lo desarreglado que está, así también la ley no puede salvarnos. La ley no puede limpiarnos. La ley no puede enderezarnos. La ley no puede santificarnos. La ley no tiene poder, no tiene vida. No podemos confiar en la ley. La ley no es de la fe, dice la palabra de Dios. La ley lo único que nos puede decir es que yo he venido, dice, de Dios. Dios me ha enviado. Yo soy la representación de Dios, dice. Si ustedes quieren ser como la ley lo enuncia, entonces hay que ir a Dios. Dios tiene la solución. Cristo tiene la solución. Necesitamos entonces acercarnos a un Salvador que tiene vida. Pero cuando uno acepta el llamado de Cristo, cuando se acerca a Cristo, está acercándose a la ley verdadera, al amor verdadero, a la justicia verdadera. Entonces no estamos equivocados. Estamos yendo a la fuente. La ley es como el riachuelo o el río, pero el riachuelo o el río está contaminado. Hay que ir a la fuente, al origen. El origen de la ley es Cristo, es Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos aprendido. Pero ¿cuál es el mal uso de la ley? Los seres humanos acostumbrados a vivir esclavos de las leyes de este mundo. En este mundo, en cada país, no se puede vivir sin respetar y obedecer las leyes de este mundo. Entonces, así también el ser humano acostumbrado a obedecer las leyes humanas. Pero ¿cómo se obedecen las leyes humanas? Humanamente se obedece mal, descontento, inconforme. Y no hay otra forma de evadir. Entonces tiene que uno obedecer las leyes de su país, porque si no el país lo expulsa. Entonces, sin querer, con un corazón descontento, inconforme, tiene que obedecer, tiene que cumplir a lo que puede, a su manera. Así se vive en este mundo. Ese método es el método de gobierno del enemigo de Satanás que ha implantado en este mundo de pecado. Ese mismo método, esa misma forma, ese mismo camino, podemos decir, Satanás ha traído a las iglesias, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios militante. Y todos los líderes, a excepción de algunos que no conocemos, necesitamos que el Señor pueda revelarnos y podamos conectarnos cuantos se han humillado a Dios y Dios les ha hecho comprender que la ley de Dios es una ley santa, perfecta, buena, puro, recto, y el pecador no puede obedecer. Si aún las leyes del mundo no puede obedecer, obedece descontento, entonces las leyes de Dios también, especialmente la ley de Dios,
la Biblia Antiguo y Nuevo simplificado de la ley y los testimonios aún más ampliado la ley. El adventismo, el protestante, el evangélico, el católico obedece, pero obedece mal. Su obediencia está contaminado de egoísmo. Externamente obedece, cumple, porque Dios lo ordena, o porque quiere recompensa, o por temor al castigo, pero su corazón está desconforme. No se goza, no es una delicia obedecer, sino lo cumple porque no le queda otra, porque es religioso, es profeso cristiano, pertenece a alguna congregación. Entonces no es verdadera obediencia. Entonces Dios sabía y Dios sabe de que el hombre pecador no puede obedecer la ley. Entonces, por eso no mandó su ley original, el gran principio del amor. No mandó, ¿qué es el amor? No mandó ese mandamiento antiguo, desde el principio que Adán y Eva tenían. Un verdadero amor. No mandó esa ley. ¿Por qué no mandó? Porque los seres humanos son pecadores. Ya hemos estudiado de que la ley de Dios original en el cielo es el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, la vida de Dios, es amor. Y ningún pecador puede cumplir eso. Es para los santos. Los santos tienen el carácter de Dios, tienen la imagen de Dios, tienen el amor de Dios, tienen el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Entonces los santos sí viven esa ley del amor. El amor es la vida de Dios. Entonces Dios no mandó eso. Pero en el nuevo pacto, Cristo se dijo: un nuevo mandamiento os doy, que fue dicho desde el principio: amaos unos a otros, así como yo os he amado, dijo Jesús, en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto fue sellado con la vida y la muerte de Cristo, con la sangre de Cristo. ¿Y cómo es ese amor en el nuevo pacto? Cristo, como un ser santo que nació en carne humana, cumplió la ley perfectamente y permanentemente. Pero ¿cómo cumplió? En amor. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo era el amor de Cristo? Cristo formó una verdadera iglesia en base a 12 discípulos. Y allí se fueron sumando muchos otros, muchas mujeres, dice, María Magdalena, Susana, María, la otra María, dice, y así sucesivamente. Pero todos los que conformaban esa iglesia primitiva, cristiana, todos tenían amor. Todos eran justos, santos. Y el amor se comparte porque era parte de la vida de ellos. Tenían la ley de Dios en el corazón. Compartían la vida, compartían el mensaje, trabajaban juntos, compartían el trabajo, compartían los alimentos, la vivencia, sus necesidades, sus alegrías, sus tristezas juntos. El amor es unión, unirse con Dios y unirse entre creyentes que tienen amor y el Espíritu Santo. Ese es el cumplimiento de la ley verdadera. Pero los 10 mandamientos no. Es una adaptación en base al principio del amor. No fue cambiado la ley al adaptar en 10 mandamientos, sino fue simplificado como para que el pecador pueda comprender.
Pero Dios adaptó esa ley para pecadores, no para que los pecadores obedezcan, porque Dios dice que deben obedecer, sino Dios envió, como dijimos, como un espejo, detector de pecado, para mostrarnos el pecado. Nada más. Pero como dijimos, el ser humano hizo mal uso de la ley. Comenzó a obedecer, antiguo pacto. Israel dijo cuando recibieron nomás la ley, dijeron los israelitas, nosotros sí obedeceremos, cumpliremos todo. Pero el hombre no puede cumplir. Después de algunos días, quebrantaron, desobedecieron, adorando a dioses ajenos, al becerro de oro. Hoy en día también igual. Muchos ingresan a las iglesias, se bautizan, promete que van a creer en Dios, van a servir a Dios, van a ser fiel a Dios, obedecer su palabra. Pero ya después del bautismo al día siguiente, están adorando al becerro de oro. En otras palabras, se están postrando al oro, a la plata, a la riqueza, al dinero. El joven, la señorita, se prepara, estudia por dinero, porque va a ganar dinero. El profesional va a trabajar porque va a ganar dinero, oro, plata, riqueza, se postra. El comerciante, el hombre de negocios, el artesano, el que tiene algún oficio igual, todos los días a buscar la vida, a buscar el oro, la plata, a postrarse. Satanás ofreció a Jesús, Jesús le rechazó. Entonces no ha comprendido el Evangelio. No ha comprendido y no ha llegado a la ley original, es Cristo. Se ha quedado con la copia, obedeciendo la copia. Y hemos estudiado ya, el que obedece la copia de la ley original, que son los 10 mandamientos, está bajo maldición, porque obedece con corazón egoísta, con mente carnal, humanamente, carnalmente. Es el ministerio de condenación, es el ministerio de maldición, fracaso. Por eso la vida cristiana fracasa, el hogar fracasa, los hijos fracasan, la obra misionera de predicar el Evangelio fracasa, todo fracasa. Todos se enferman, sufren accidentes, oposición, enemigos. Fracaso es el antiguo pacto. Israel fracasó. Por eso la palabra de Dios encontramos ahí en el libro de Romanos. El apóstol Pablo dice, Israel, que iba tras una ley de justicia en el antiguo pacto, prometiendo obedecer, no alcanzó justicia, no llegó a ser justo, santo, bueno, perfecto. Fracasó porque iban por obras de la ley, dice. ¿No entendieron la completa función de la ley? Solo la primera parte aceptaron de que la ley le dice que es pecador. Y la segunda función junto a eso de la ley es llevarnos a Cristo. Eso es lo que hoy vamos a estudiar y eso es lo que la mensaje del Señor estaba presentando en el Congreso de Minneapolis. Vamos a estudiar en la página 1575, el tomo 4 de Materiales de Elena White de 1888. Dice así: la ley nos sirvió de ayo para conducirnos a Cristo, para que por la fe fuésemos justificados. En este texto, el Espíritu Santo, a través del apóstol, habla especialmente de la ley moral de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que presentó la mensajera del Señor en 1888? Que la ley nos sirvió, dice, de ayo. Ayo es maestro, tutor, es guía,
para llevarnos a Cristo, dice, conducirnos, para que por la fe fuésemos justificados, salvos, por fe y gracia. Y ahora pregunto, ¿qué es el ayo? Dice, el Espíritu, en este texto, el Espíritu Santo, a través del apóstol, habla especialmente de la ley moral. Y más adelante dice, el ayo es la ley moral y también las leyes ceremoniales. Y alguien dirá, ¿por qué? Es que las leyes ceremoniales es la ley de Dios en figuras. ¿Es la ley de Dios en qué? En figuras, en ilustraciones, en representación. Dios en su misericordia, como el pueblo de Israel no entendió la función completa de la ley de los 10 mandamientos, la ley lo simplificó en figuras, en representaciones. Representó en el santuario, en los sacrificios, es las leyes ceremoniales. Para ser sencillo, vamos a poner el ejemplo. El ser humano pecador es como un niño que no sabe leer, escribir nada, que apenas tiene 3, 4, 5 años. El pecador es así, no sabe nada del significado espiritual de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y no puede comprender. Por eso el pueblo de Israel no comprendió, pensó que era como una ley humana y se prometieron obedecer, se equivocaron. Es como el niño, si a un niño de 3, 4 años, el profesor, la profesora le enseña, niño dice, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Y al niño le pregunta ahora, ¿cuánto es 3 más 3? El niño no ha entendido, no puede entender porque no sabe los números, no sabe qué es suma, resta, multiplicación, división y todas las demás cosas, no sabe el niño. No puede entender. Así estaba el pueblo de Israel, así estamos nosotros también. El adventismo estaba así en 1888. Los judíos estaban así cuando Jesús vino. Y no entendieron, no quisieron entender, incrédulos, incredulidad. Entonces un profesor, una profesora que ha estudiado pedagogía, métodos para enseñar a los pequeños, ¿qué hace? Trae al salón de clase para estos niños pequeños y les enseña a sumar con manzanas, con objetos. A los niños les presenta 4 manzanas. Él le dice, aquí tengo una manzana y tengo otra más. ¿Cuánto es 2? Tengo otra más 3, tengo otra más 4. Ahora le dice, aquí tengo una manzana, 1, aquí tengo otra, 2 manzanas. Y saca otras 2 manzanas, dice, más 2 manzanas. ¿Cuánto es? El niño cuenta, 1, 2, 3, 4. 4 manzanas responde. Así los niños, viendo figuras, objetos, aprenden rápido. Pero cuando aprendieron, ya no necesitan de estos objetos. Ahora, solamente números y fácil suman ya cuando están en primer grado, segundo, tercero y así sucesivamente. Qué maravilloso esta forma de enseñar. Eso todos sabemos, todos hemos pasado. Así es la ley ceremonial. Como no entendieron la ley, su función, su uso, y prometieron utilizarlo mal, entonces Dios dijo, les voy a enseñar la ley en figuras, en símbolos, en objetos, en representaciones del santuario. Pero el pueblo de Israel 40 años
ahí con los objetos, con los materiales, con los enseres del santuario, con las figuras del santuario, con la representación práctica del santuario, todos los días llevando los corderos cuando cometían una falta, un pecado, ahí reuniéndose tarde y mañana, las fiestas 3 veces al año. 40 años es como un niño. En 40 años no aprende a sumar ni con manzanas ni con objetos. Qué triste historia del pueblo de Israel. Solo Josué y Caleb entendieron, Moisés, muy pocos. Hoy en día también han pasado 133 años. El pueblo adventista no puede aprender a sumar con los objetos, el santuario, porque el mensaje de justificación por la fe se presentó en base al santuario. En el santuario está el plan de salvación, en la ley está plan de salvación, en la Biblia está plan de salvación, los testimonios plan de salvación. No entendieron. Entonces, por eso, ya espero que el Espíritu nos haya hecho entender a cada uno. Entonces, la ley ceremonial es la ley de Dios representado en figuras, en símbolos, en objetos, en ceremonias, en ritos. Por eso dice que la ley de Dios, el segundo objetivo, vamos a decir, aunque no dice el escrito que es el segundo objetivo, la segunda función, la segunda misión de la ley, la segunda función, la segunda misión de la ley es primero mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo ahora. ¿Y la ley ceremonial qué era? Era llevar a Cristo, porque el Cordero representaba a Cristo. Por eso ellos entendieron de que cuando el verdadero Cordero iba a venir, que era Cristo, ya no era necesario corderos. Así como cuando el niño aprende a sumar ya con números, ya no es necesario material didáctico. Ya se guarda ya. No por eso se anula ese método. Ese método continúa, otros lo necesitarán, pero ya no es necesario. Así cuando Cristo murió, ya no es necesario los corderos, los sacrificios, las ceremonias. Ahora alguien dirá igual, la ley también es igual. Si entendemos correctamente la ley de los 10 mandamientos y estudiamos profundamente, ampliamente, y nos revela toda nuestra vida externa, nuestros actos, palabras, pensamientos, intenciones, deseos, nuestro corazón, nuestra mente lleno de malas imaginaciones y malas cosas, entonces ya cumplió su función la ley, la primera. La segunda es ahora, estamos desesperados, ¿qué hacemos? Estamos condenados por la ley, estamos al borde del precipicio, no hay salvación, pero la ley nos dice, yo he venido de Dios, yo he venido de Cristo. Cristo es la ley verdadera. Yo no puedo solucionar, dice, pero Cristo te va a solucionar. La ley es el ayo que nos conduce, nos lleva a Cristo ahora. ¿Y Cristo qué hace? Cristo nos justificará por fe. Necesita fe. Ya hemos estudiado la fe. Justificar nos da su vida de justicia, da nacimiento con el carácter de Cristo, nos hace justos, cambia el corazón, renueva el corazón. Y ahora dice, viene el siguiente versículo 25, dice, una vez justos, dice, santos en Cristo, permaneciendo en Cristo, ya no estamos bajo la ley, dice. Ya no necesitamos la ley. No sé si estamos entendiendo. Quizás la expresión mía se presta para entender mal.
Una vez justificados, ya no necesitamos la ley de los 10 mandamientos. Así como los niños ya no necesitan material didáctico. Así como cuando Cristo murió, ya no se necesita las leyes ceremoniales. Así, los mensajeros del Señor, los pastores Wagoner y A.T. Jones dijeron, ya no necesitamos los 10 mandamientos, dijeron. Y esto escandalizó al pueblo adventista tristemente. Y Pablo lo dice en Romanos 3:31. Dice, por estar justificados, salvos ya en Cristo, dice, libres de la condenación, libres del pecado, dice, ¿anulamos la ley? ¿Desechamos la ley? No, en ninguna manera, sino elevamos la ley, dice, lo ponemos en su lugar. No desechamos, dice, otros lo necesitarán, hay que enseñar. Nosotros también necesitaremos cuando otra vez caiguemos en pecado. La ley nos puede mostrar el camino de la liberación, es ir a Cristo. Ahora, los mensajeros del Señor dijeron, el verdadero cristiano adventista que tiene a Cristo en el corazón, amor en el corazón, la ley en el corazón, justicia en el corazón, ahora ya es cumplidor de la ley. Ya tiene una naturaleza divina, una naturaleza que cumple la ley, es obediente. Por naturaleza es obediente, es una delicia cumplir. Aunque no exista ley, aunque no exista Dios, siempre cumpliría la ley porque su naturaleza es así. Así como es natural respirar, así es, dijo, la ley en el corazón, será una delicia, un placer obedecer. Es como el pescadito. Al pescadito es natural vivir en el agua, no se ahoga. Pero nosotros nos ahogaríamos, porque es su naturaleza. Cristianismo, salvación, justificación es recibir esa vida, algo natural, como los ángeles, obedecer, vivir obediente, feliz, depender de Dios. Entonces ya no necesitamos, dice, de la ley escrita de los 10 mandamientos, dijo, pero no por eso lo anulamos ni lo desechamos. Esto escandalizó, hermanos, en 1888. Y los adventistas orgullosos, con corazón orgulloso, con educación teológica orgulloso, Uriah Smith, el famoso teólogo de los adventistas, respetado hasta hoy, Jorge Butler, presidente famoso, pero el tercer adventista, Cangrid, teólogo que educaba a los pastores misioneros en teología, se confundió con esto y se fue a los bautistas. Hoy en día, ¿cuántos se escandalizarán con este mensaje? Para no escandalizarse, hay que analizar, hay que investigar, hay que tener todos los materiales que dejaron los mensajeros del Señor. Ahí tenemos los 4 tomos de Elena White de 1888, los cuales estamos estudiando en este tiempo ya, más de 40 días. Jones y Wagoner dejaron sermones escritos, registrados, libros. Ya pronto ingresaremos a estudiar, para no confundirnos, para no escandalizarnos. Entonces, sigue diciendo la mensajera del Señor. Continuaremos la lectura. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de huir a Él pidiendo perdón y paz, ejerciendo arrepentimiento para que con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, en aceptar la verdad, dice,
está al alcance de todos. Pero, dice, la reluctancia o la repetición, podemos decir, la incidencia en desistir de opiniones preconcebidas de los adventistas en 1888 en aceptar esa verdad que la mensajera del Señor estaba presentando, está en la base de la gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Waggoner y Jones. Al suscitar esta oposición, Satanás consiguió disminuir de nuestro pueblo en gran medida el poder especial del Espíritu Santo de Dios, que deseaba Dios transmitir. El enemigo los impidió de obtener aquella eficacia que podría haber sido de ellos en llevar la verdad al mundo, como los apóstoles la proclamaron en el día de Pentecostés. Si el pueblo adventista hubiera aceptado este mensaje, le hubieran preguntado a la hermana White, explíquenos más, con detalles, a los mensajeros, hasta que nos hagas comprender. Pero ellos no, criticaron, se opusieron, lo odiaron, resistieron y se perdieron, dice, la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía que se estaba derramando en ese congreso, que esa lluvia tardía les hubiera capacitado, les hubiera llenado de poder para llevar el Evangelio, esa luz al mundo, el de Apocalipsis 18, como los discípulos en el día de Pentecostés. Se perdieron esa oportunidad. Pasaron 133 años, más de 120 años, como no ve, y nosotros todavía estamos aquí. El Señor nos está llamando y nos está ofreciendo. La luz que ilumina toda la tierra con su gloria fue resistida, y por la acción de nuestros propios hermanos fue en gran parte mantenida lejos del mundo este mensaje. El mundo no conoce todavía, ni el mundo religioso no conoce. Muy pocos deben conocer. Dios está esperando que esos pocos se levanten y clamen a Dios y reciban el poder del Espíritu Santo de la lluvia tardía para proclamar con poder. La ley de los 10 mandamientos no debe ser vista tanto del lado prohibitivo como del lado de la misericordia. Sus prohibiciones son la garantía cierta de la felicidad en la obediencia. Tal como es recibida en Cristo, ella opera en nosotros la pureza de carácter que nos traerá alegría. A través de los siglos eternos para los obedientes es un muro de protección la ley de los 10 mandamientos. Son los principios inmutables de justicia. Procura protegernos de los males que resultan de la transgresión. La ley de Dios, dice, no se debe entender espiritualmente como prohibiciones. Dios se presentó como una prohibición para el hombre pecador, para que le revele su pecado, para que le diga: estás haciendo mal, vives mal, piensas mal, hablas mal, actúas mal. Pero no, los 10 mandamientos son 10 promesas que garantizan la felicidad a los obedientes, pero obedientes por fe y gracia y por amor. No, el que tiene el amor para obedecer es nacido de Dios. 1 Juan 4:7. El que ama, dice, es nacido de Dios. No estamos hablando de la obediencia humana, carnal. Entonces, ¿cómo debe ser comprendidos los 10 mandamientos? Como promesas. ¿Cómo es eso? Vamos a un poquito parafrasear o hacer ciertos juegos de expresiones o palabras. La ley de Dios
el mundo religioso, el adventismo lo ha convertido en ley de Roma, ley del mundo. Por eso las leyes que ustedes encuentren en las iglesias, en cualquier lugar, ahí está la ley de los 10 mandamientos, comienza con el primer mandamiento. Pero se han olvidado de la base, del fundamento, del eje principal, del cimiento se han olvidado, lo han desechado. Así como Jesús dijo cuando vino a esta tierra, los edificadores, dice, del templo desecharon la piedra angular. ¿Quiénes eran esos? Los judíos. Hoy en día también el adventismo desechó la piedra angular. A Cristo, a Dios lo desechó de la ley. Se quedó con la ley. Se han vuelto idólatras de la ley. Idólatras de la Biblia. Podemos decir bibliolatría. Testimonios idólatras del testimonio. Porque los separaron de Dios. La ley sin Dios no funciona, la Biblia sin Cristo no funciona, los testimonios sin el Espíritu Santo no funciona. ¿Cómo es eso? Sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, la ley son mandatos, prohibiciones, imposiciones, exigencias, nada más. Como las leyes de Roma, que se deben cumplir a rajatabla, sin dudas ni murmuraciones. Aunque no quieras, debes cumplir. Así lo han entendido la ley. Por eso el adventismo dice, tienes que guardar sábado, tienes que pagar diezmo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que salir a predicar. Aunque no esté preparado la persona, lo saca a predicar. Es como aventarlo a la piscina si no sabe nadar. Es una maldición la ley. Pero no falta el cimiento. Por eso la vida cristiana se cae. Jesús dijo, es como edificar en la arena sin fundamento, sin Cristo. Por eso el hogar se hace pedazos. La familia se ha hecho pedazos. La iglesia está a pedazos. La iglesia adventista está dividida en miles y miles de pedazos. Los protestantes evangélicos igual. Los católicos también igual. El mundo también está dividido, porque el mundo está lleno de leyes humanas que divide. La ley escrita sola no une, divide. ¿Qué falta? Podemos decir falta la base. Quizás no estaría mal dicho decir que la ley de Dios tiene 11 mandamientos. Que falta el 11 que une el 10º con el primero. El mandamiento 11 es lo que falta. Es la cadena que debe unir el 10º mandamiento con el primero. ¿Y quién es eso? Es Cristo. Y por eso Éxodos 20, ¿cómo comienza? Éxodos 20 comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Yo te traje, dice, como el águila trae a sus polluelos. Yo te he librado, dice, de esa vida de fracaso, esa vida de tristezas, de pesares, de llantos, de problemas. Yo te he librado, dice, de Faraón. Te he librado, dice, de su ejército. Lo he sepultado en el mar rojo. Te he hecho pasar en seco, dice, yo soy tu Dios. Así comienza. Si tú me aceptas, dice ahora, permaneces conmigo, andas conmigo, vives conmigo. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Yo te voy a cuidar como la niña de mi ojo, dice. Si tú permaneces, dice, conmigo y escuchas mi voz, dice, no tendrás otros dioses, no hablarás no levantarás en falso mi nombre, dice.
No te postrarás a otros dioses. Siempre te acordarás del sábado, dice. Siempre amarás a tus padres, dice. Si tú estás conmigo, nunca vas a matar, dice. Si tú vives conmigo, nunca vas a adulterar, fornicar, nunca vas a robar, nunca vas a mentir, nunca vas a codiciar nada, porque yo te voy a dar todo. Te va a dar maná, agua, medicina, todo te va a dar, dice. No te preocupes. Promesa de Dios. O sea que la ley se cumplía teniendo a Dios en el corazón. Por eso Moisés dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y no es el único texto de la Biblia. Salmos 81 también dice, del verso 8 hasta el 16, allí repite, el salmista David entendía. Y voy a leer textualmente Salmos 81, es una promesa la ley de Dios, 10 promesas. Vamos a leer Salmos 81, 9 al 16, dice: Oye, pueblo mío, Israel, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Dios dice, escúchame. Para escuchar a Dios, no dice, escucha mi palabra escrita, o lee mi palabra, no dice, o no dice, lee mi ley, escucha mi voz. Escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a la conciencia, a la mente. Hay que estar con Dios, hay que vivir con Dios, hay que andar con Dios como Abraham. Abraham andaba con Dios y era perfecto, dice. Solo el que anda con alguien le va a escuchar. Pero si Dios está en el cielo, si su representante está fuera de nosotros, nadie va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tiene que estar con nosotros. Por eso aquí el salmista David dice, oye pueblo mío, dice Dios, escucha. Si escuchas, dice, no habrá en ti Dios ajeno. ¿Ya ves? Futuro. No habrá. No dice, no tengas otros dioses, sino no habrá. Promesa. No te inclinarás a Dios extraño, dice. Yo soy Jehová tu Dios, dice. Yo te voy a guardar, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te voy a librar, dice, de tener otros dioses. Es una promesa. Pero mi pueblo, dice, no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, lo rechazó a Dios. Solo quería tener a Dios externamente, de lejos. Cuando necesitaba, buscaban a Dios. Y ni siquiera pedían a Dios, sino a Moisés, y Moisés pedía a Dios. Si el pueblo de Israel hubiera tenido fe en Dios, conexión con Dios por la fe, hubieran orado a Dios, Dios les hubiera dado pan. Pero no, ellos se quejaron a Moisés con un corazón egoísta, quejoso, desconforme, descontento. No moraba Cristo, el Espíritu de Dios. Por eso, ¿a quién van a escuchar si el Espíritu de Dios no moraba en sus corazones? No tenían el oído de la fe para escuchar. Entonces, los dejé, dice, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron, dice, en sus propios consejos, dice. Oh, si mi pueblo hubiera oído mi voz, dice. Si en mis caminos hubiera andado Israel, si hubiera seguido a Cristo, a Dios en su camino de obediencia, dice. El salmista David dice, el camino de los mandamientos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el mandamiento, la ley, el camino es Dios. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Yo los hubiera librado de los enemigos, dice, para que no los esclavicen, para que no les enseñen, dice, a mentir, a robar, por medio de televisión, internet, por medio de pornografías, libros, revistas y la vida de la ciudad, todo. Yo los hubiera librado, dice. Pero los que aborrecen a Jehová
se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Allí están las promesas de Dios. Entonces, no es una prohibición. Dios no es un Dios policía, no es un Dios malo que ordena, que manda, que impone, que exige. No. Si tú me aceptas, dice, si yo te libro de la educación de este mundo, si yo te libro de los trabajos de este mundo que son esclavitud al mundo, a Satanás, si yo te libro de las empresas de este mundo que trabajan para el mundo, si yo te libro de la vida de la ciudad, si te libro de la tecnología, dice, y tú me reconoces y vives conmigo y escuchas mi voz, nunca tendrás otros dioses, nunca buscarás oro, plata, riquezas, trabajo, estudios, dice, alimentación que enferma del mundo, nunca buscarás vivir en la ciudad, una ciudad contaminada, aire contaminado, agua contaminado, la sociedad contaminada, nunca buscarás, porque andarás conmigo seguro, yo seré tu Padre, yo seré tu Dios, tu Rey, tu Capitán, tu Consejero, tu Pastor, todo, dice, Jehová es mi pastor, nada te faltará. Son promesas, sencillamente. Así se debe entender la ley de Dios, escribió la hermana White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, la ley de Dios son promesas y son habilitaciones, dice. Dios te habilita, te prepara, te hace apto para poder obedecer y pone su espíritu y su gracia en ti para obedecer, dice. Dios nunca manda así nomás como el hombre, sino Dios cuando manda, Él le da todo, le prepara, le habilita y Él mismo va por medio de su Espíritu para cumplir esa acción. Así como al pueblo de Israel le ordenó que cruce, después de 40 años que cruce el Jordán y que tome la ciudad de Jericó. Dios le ordenó y el pueblo obedeció y dio 7 vueltas, cada día una vuelta y el séptimo día 7 vueltas. ¿Y quién destruyó Jericó? Dios mismo. Dios cumple la orden. Dios ordenó que tomen la ciudad y Dios mismo tomó la ciudad con los israelitas. A Abraham le dijo, sacrifica a tu hijo. Por fe, obedeció y llevó a su hijo, y Dios ha provisto el cordero en el monte Moria, y Abraham sacrificó ese cordero que Dios le dio. Dios cuando manda, Él mismo va, y Él mismo pone todo. Ese es el Dios de amor, ese es el Dios bueno. Dice, si tú entonces permaneces, dice, conmigo, yo te voy a alimentar con trigo, con miel de la peña, dice, nada te va a faltar. Así como el Padre no hace faltar nada a sus hijos. Pero el pueblo de Israel no entendió, los judíos no entendieron, los adventistas no entendieron, hasta el día de hoy, adventistas, protestantes, evangélicos, católicos, no queremos entender. Pero ahí está la promesa. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Ya para terminar nuestro estudio, vamos a leer en la página 1575, vamos a terminar de leer. Dice, no debemos imaginar a Dios como esperando para castigar al pecador por su pecado. Ahí está. Los judíos enseñaban así. Decían, Dios te va a castigar si no obedeces. Dios te va a castigar si no traes los corderos. Dios te va a castigar si no traes ofrenda. No es así. Dios no es como el policía. No es como
los gobernantes que castigan cuando uno no cumple la ley. Por eso Cristo vino a demostrar el carácter de Dios. La ley no se entiende así humanamente. La ley se entiende espiritualmente. Por eso a Jesús le trajeron una mujer pecadora, María Magdalena, hermana de Lázaro. Esa María que se sentaba a los pies de Jesús cuando Jesús le expulsó 7 demonios. Los 7 demonios le hacían pecar y le trajeron a Jesús. ¿Y Jesús le condenó? No. Los religiosos dijeron, esta mujer debe ser apedreado. ¿Tú qué dices? Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, la ley no es así. Ustedes interpretan mal la ley, entienden mal la ley, aplican mal la ley. La ley dice de que ¿quién debe apedrear? Debe apedrear el que no tiene pecado. ¿Cómo puede apedrear uno que está en un pecado peor que esa mujer todavía? No sería justicia. Es como decir, ¿quién al borracho le puede enseñar si él también es borracho y él vende bebidas alcohólicas? No hay razón. Por eso Jesús dijo, está bien, la ley es correcto, dijo, pero la ley dice, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Para poder disciplinar, castigar, llamar la atención, aún para poder orar por los enfermos para que se sane, el apóstol Santiago dice la oración del justo. El justo debe orar. El justo puede llamar la atención, puede disciplinar. El justo puede castigar. Pero el justo puede castigar con amor. Pero el pecador, separado de Dios, egoísta, castiga egoístamente. 40 azotes menos 1 le dieron a Jesús y el apóstol Pablo también recibió. Hasta herir. No provocáis a ira a vuestros hijos, dice. Los padres provocan a ira a sus hijos. No tienen amor. Piensan que están aplicando la ley. No es la ley de Dios. Es la ley de Dios humanizado, convertido en como una ley humana. Qué triste por no entender, estudiar, investigar este mensaje, por resistirse, por decir yo ya sé, yo soy teólogo, yo soy pastor, misionero, yo soy de la verdadera iglesia, yo soy reformador como Lutero. Pero no hemos comprendido, hay que seguir estudiando. Vamos a tener que suspender aquí nuestro estudio porque la hora ha llegado. Así como Jesús, cuando la hora llegó, nació en este mundo a los 4000 años. Dios nunca se adelanta ni se atrasa, es exacto. Nosotros también necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe eso. Entonces, el día de mañana continuaremos. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Pero como una noticia, repito nuevamente para los que no han escuchado, no han entendido. ¿Sabe qué? El pueblo adventista, ya en 1886, 2 años antes, en el Congreso de Battle Creek, Jorge Butler había escrito un libro, La Ley en Gálatas, y había repartido en ese congreso de 2 años antes, y en el 88 también se repartió ese libro. ¿Qué decía allí? Allí decía, la ley de los 10 mandamientos no es el ayo que nos lleva a Cristo, hay que cumplir, hay que obedecer. El que nos lleva a Cristo, o la ley que lleva a Cristo es la ley ceremonial, decía. Por eso la ley ceremonial con Cristo terminó, ya no estamos bajo ayo, bajo la ley ceremonial. Esa era la tónica de enseñanza. Y no querían ahora reconocer ese error,
el orgullo no les dejó reconocer. Así como Satanás no quiso arrepentirse, así no quisieron reconocer, porque así habían predicado, y ahora decir al pueblo que nos hemos equivocado, les costaba eso, reconocer, orgullo. Y mañana continuaremos estudiando eso también. Gracias a Dios, gracias por vuestra atención. Amén, así sea.